Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Fuentes Purón. Hola Juan, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, Connie, muchas gracias por la invitación. Un programa tan importante como el tuyo, con contenidos trascendentes que le sirven a la comunidad, que le sirven a todas las personas que te van siguiendo en redes sociales. Felicidades por tu iniciativa. Muchas gracias, Juan. Pues mira, la idea de hoy es platicar un poquito con nuestros televidentes sobre precisamente la salud mental, principalmente ahorita que hemos estado atravesando pues toda esta pandemia que, como decimos, no tiene para cuándo, ¿verdad? Así es. Y pues tú eres el experto aquí del Gracias. tema, así que cuéntanos un poquito la importancia de la salud mental en esta pandemia. Ok, de entrada hay que observar que la salud mental por lo regular la reconstituye un psicólogo clínico o un psiquiatra. Entonces acudir a una consulta, todavía hay algún prejuicio de una que otra persona que dicen yo no estoy loco, yo no estoy loca, no tengo por qué acudir con un especialista, cuando en realidad es parte de nuestra higiene mental, es parte de un sostén de nuestra vida cotidiana, donde todos podemos necesitar de algún consejo, algún tip, alguna idea, pero sobre todo reflexionar, hacer conciencia con nosotros mismos, qué es lo que podemos modificar que nos puede dar mayor estabilidad y equilibrio emocional. La salud mental abarca no solo el pensamiento, sino también nuestras emociones, sentimientos y la conducta que nosotros tenemos. No es únicamente la ausencia de una enfermedad mental, de una psicosis, dijeran algunos, ¿no? No es únicamente el que tengas que recibir un psicofármaco para poder equilibrar tu persona, tu cerebro, sino que tiene que ver con elementos conductuales, emotivos, de desaprender, reaprender, porque nadie traemos un manual para poder vivir. Y es algo irónico porque la parte más humana es la que menos conocemos. La parte que debiéramos dominar es la que más dudas nos genera. Por ello entonces es importante tener esta higiene mental, acudir con especialistas de la salud mental y con un momento tan crítico como el que estamos viviendo por la pandemia, primero con el resguardo o encierro, la famosa cuarentena, y luego con el desconocimiento y la ansiedad que genera salir a la vida cotidiana, el temor a ser contagiado o aún siendo asintomático, llevar los síntomas a un familiar, a un ser querido, ese temor causa una incertidumbre, un malestar emocional que implica un desequilibrio personal, y por eso es tan importante acudir en la búsqueda, en el equilibrio mismo de la salud mental. Así es, Juan, y como bien dices, estamos atravesando esta pandemia y hay miedo, hay incertidumbre, hay demasiada información, hay gente que amanece viendo las noticias a ver si ya está la vacuna, y Sí. tenemos gente que lleva más de 6 meses guardada en su casa, ¿verdad? ¿Qué nos dirías en tu experiencia dentro de tu consulta? ¿Cuáles son esas emociones que tú has visto más? ¿Hay enojo? ¿Hay miedo? ¿Hay frustración? ¿Qué es lo que tú más has visto en la gente? Ok, antes de pasar a lo que se observa como sintomatología o como tendencia en el comportamiento, quisiera yo reforzar lo que muy bien comentaste, el hecho de que hay un exceso de información, lo que denominamos incluso la infoxicación. Estamos intoxicados de tantos datos y tanta información que muchas veces es fake. En ocasiones no es real, viene de fuentes que ni conocemos, pero como nos las pasan nuestros contactos en las redes sociales virtuales, lo damos por hecho, lo creemos y todavía peor aún, lo seguimos compartiendo. Entonces se hace una maraña de información que no nos es útil. Primer punto, sí tenemos que estar bien informados. ¿Pero de dónde? De las fuentes oficiales, de las fuentes fidedignas y donde esté comprobada la información. Una vez que tengamos dato o información concreta, no queramos buscar más y tratemos de distraer nuestra mente, tratemos de ver programas televisivos, leer un buen libro, escuchar algo de música, convivir con la familia para poder distraernos un poco y no estar obsesionados con la información, que muchas veces no es la correcta. Entonces, primero, lo que mencionas es básico, tener cuidado con la información, tener suficiente, pero no en exceso, y que sea original, oficial, verdadera. Y por otra parte, están las reacciones que los seres humanos tenemos ante esta pandemia. Como bien decías, puede haber temor, puede haber ansiedad, se puede desencadenar un poco de estrés y puede haber algún tipo de emoción afectada de cualquiera que sea. Sin embargo, esto va a depender
de cómo nosotros tenemos un repertorio de comportamientos, de aprendizaje previo, las herramientas que tenemos para afrontar no solo la pandemia, sino la vida misma. Entonces una persona que se encontraba a gusto consigo misma, que estaba contenta, que tenía un equilibrio personal, viene la pandemia, le descontrola un poco, por supuesto, le saca de la jugada, lo mueve de la zona de control o de confort también, pero se sobrepone, se adapta y sus mismas herramientas, valores, todo su inventario de comportamientos y de emociones le sirve para salir de este problema, de este bache. Entonces depende de cada uno de nosotros. No influye este problema psicosocial y médico de enfermedades, no influye de la misma manera en ti que en mí o en nuestros familiares y amigos. Es diferente. ¿Cuál sería entonces, cómo decirte, algo que le pudiéramos decir a la gente para ser más resiliente, ¿no? Hemos trabajado charlas de resiliencia donde le explicamos a la gente pues qué es esto de cómo salir adelante, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos para gestionar ese miedo que, como bien acabas de decir, si ya teníamos herramientas, pues nos vamos a atorar un poco, pero vamos a continuar? Claro. Sin embargo, podemos quedarnos en un bache, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones nos darías para que podamos salir más rápido Sí. de estas sensaciones tan raras, y más porque la pandemia se va a alargar? No tenemos para cuándo, ¿no? Así es. Bueno, de entrada tenemos que conceptuar al ser humano como ese ente integrado, ¿verdad? De manera integral tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, emociones, es decir, hay una parte física, una parte psicológica y hay una parte espiritual. No denominemos religioso, sino espiritual. De esta forma, nosotros tenemos pensamientos, emociones y conductas. Por lo tanto, en la parte cognitiva, ¿qué se recomienda? Que los pensamientos sean racionales, que no tengamos miedos exagerados, que no volemos con el pensamiento, que no nos dejemos influir por las demás personas, porque aunque nos quieran y lo hagan de buena fe, en ocasiones nos afectan. Entonces, no a los pensamientos irracionales. Hay que tener pensamientos concretos, racionales y que sean útiles. Entonces, todo ser humano puede tener pensamientos irracionales, es natural, es normal, pero en este momento de pandemia tenemos que concentrarnos y pensar, a ver, lo que está llegando a mi mente, lo que yo estoy elaborando mentalmente, ¿es algo útil? ¿Sí o no? Lo que estoy pensando, ¿tiene los pies sobre la tierra, como dijéramos comúnmente? ¿Sí o no? Lo que yo estoy pensando, ¿me va a ayudar a sobreponerme de toda esta situación? ¿Sí o no? Entonces, si todo es que sí, si todo nos favorece, adelante. Pero si no, vienen algunas técnicas que podemos emplear. Por ejemplo, la detención de pensamiento. Hacer conciencia, darnos cuenta qué estamos pensando, y cuando veamos que se nos está yendo de las manos ese pensamiento porque es irracional, porque va dirigido al temor, porque tiene que ver con el estrés, con la angustia, con la depresión, en ese momento cortar de tajo, detenerlo. Entonces una técnica es detención de pensamiento. Alto, hasta ahí. Tú mismo te detienes. Así es. Pero la otra es sustitución del pensamiento. Entonces ya lo detuve, ahora lo voy a cambiar por algo que sea racional, que sea concreto, que sí sea realista, pero que además me genere una sensación apropiada. Entonces, de manera cognitiva, de manera pensante, tenemos el pensamiento irracional que hay que detener y sustituirlo por uno racional y útil. Por otro lado está lo que ya bien mencionabas, las emociones. El manejo, la regulación de las emociones. Y por eso hablaba yo en un principio que según como estemos preparados es como afrontamos la pandemia. Porque si tenemos una educación emocional, entonces vamos a afrontar muy bien los problemas, este y cualquier otro. Pero si no tenemos ese encauzamiento de las emociones, no las regulamos, no las aceptamos, entonces seguramente nos van a ganar. Nos van a hacer que se sobrepongan ellas a nosotros y no las vamos a poder controlar. Y cuando hablamos de controlar las emociones no significa reprimir. Toda emoción puede ser llamada positiva cuando es útil. Es que me enojé, sí, pero el enojo sacó algo de mí que era necesario externar. Claro. Sí, pero el enojo me fue útil. Sí, pero el enojo permitió que no se hiciera un síntoma fisiológico y que entonces pasara a una expresión emocional. Entonces no veamos el enojo, la tristeza, la alegría como buena o mala. Va a depender del contexto, va a depender de lo que necesitamos en ese momento. De cómo la expreso, incluso, cómo la expreso, ¿no? Dónde la expreso, de qué manera lo hago, ¿verdad? Todo eso, sí.
Entonces, cuando aprendamos a regular las emociones, no reprimirlas, podremos canalizar toda esa energía negativa, todos los problemas y resolver nuestra vida cotidiana. Ahora, para el aspecto de las emociones, además de la educación emocional, que pues a lo mejor ya es tarde porque está la pandemia y no podemos hacerlo de golpe, bueno, también existen algunos elementos de carácter físico. Por ejemplo, si nosotros nos gusta y hacemos deporte, ahí sacamos mucha de la energía negativa, hacemos una catarsis física que nos lleva a regular nuestras emociones gracias a los neurotransmisores. Entonces es un proceso psicofisiológico. Por eso decíamos, un ser humano integral, no solo mente, también cuerpo y también espíritu. Entonces, regular las emociones y canalizarlas sería una opción. Y la tercera, en el ámbito comportamental, nuestras conductas, tanto personales, familiares, como en la sociedad. Estamos pasando por todo esto y necesitamos movimiento, dinamismo, actividades recreativas, convivencia con la familia, si estoy sola o solo, comunicarme por los gadgets, por los medios electrónicos, claro, con amistades, con familia, al extranjero, a otro estado de la república, qué sé yo. Entonces, aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para tener actividad positiva, actividad propositiva que nos permita que nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo actúen de manera congruente a favor y que no sea un elemento en contra para recuperarnos, sobreponernos y triunfar incluso dentro de este periodo, porque cuando hay una crisis hay quien sufre, pero hay quien la aprovecha para ganar. Y no digo ganar únicamente en el sentido monetario, digo ganar en general. Sí, reinventarse incluso, ¿no? Por supuesto. Juan, esta parte que hemos visto tanto en la tele de datos de violencia intrafamiliar que van en aumento y personas famosas que están cayendo en suicidio y demás, ¿qué relación tiene esto con esta llamada salud mental? Definitivamente tiene que ver en todo, porque si tú tienes salud mental, estás en equilibrio personal y tienes una pareja, por ejemplo, tienes esa armonía. Si tienes una familia, pues ya llevas una vida con esa naturaleza de salud mental. No hay vida perfecta, pareja o familia perfecta, no existe, pero ante la problemática cotidiana nos sobreponemos y lo resolvemos de manera favorable. Entonces la salud mental es básica. Si nosotros ya traíamos problemas de salud mental, emocional, si traíamos conflictos personales, si el matrimonio no andaba muy bien, si el diálogo con los hijos o con otras personas ya era negativo, entonces ahora se potencia, ahora se incrementa y tiene las consecuencias, como por ejemplo veíamos en algunas noticias que en cuanto abrieron los elementos legales, el registro civil y demás, comenzaron los divorcios. Muy poquitos matrimonios que estaban en espera y que se comprometieron a no solo esperando, fiesta, ¿no? Sí, pero muchos estaban esperando a que se abrieran las puertas y salieran estampida para el divorcio, para la separación. No es lo mismo convivir diariamente con alguien en un entorno, claro, de hogar, cuando ambos trabajan o uno permanece en casa, el otro trabaja, cuando estudian, cuando salen con los hijos, cuando hay viajes, todas las actividades cotidianas, que estar en un encierro, que estar 24 horas viéndose las caras y conviviendo, y cuando no hay esa salud mental que tú referiste, salud emocional, explotan y se da esta consecuencia. Y va a haber gente que diga, me divorcié por la pandemia. Claro, le van a echar la culpa. Así, ¿no? Le van a echar la culpa. Fue la gota que derramó el vaso, pero ya venía de años atrás posiblemente. ¿Okay? Ahora, así es. Tú estás mencionando entonces que qué repercusión tiene en la violencia familiar, por ejemplo. Yo mencioné los divorcios, pero también al estar en confinamiento, al tener un territorio limitado, al haber un espacio más marcado, se presta más hacia la violencia. Claro. Entonces sí hay mayor violencia, que sabemos puede ser psicológica, puede ser física, sexual, emocional, de diferente naturaleza, y esto es totalmente etológico, es decir, el comportamiento humano se fundamenta como ser vivo en el comportamiento de las especies. Entonces, si nosotros observamos experimentos con animalitos donde un ejemplar tiene un determinado espacio físico, está feliz, anda a sus anchas, pero le metemos otro ejemplar de la misma raza y, caray, de repente como que ya no es lo mismo, ya le toca la mitad del territorio y comienzan a discutir qué lado le corresponde a cada uno. Pero si metemos más y tenemos ya un grupo completo de esa especie, de esa raza en un determinado lugar, llega un momento en que empiezan a pelearse. La territorialidad es de los seres vivos natural, al menos en el hombre está presente. Entonces, todo eso hace que a mayor cantidad de personas o a menor cantidad en espacio o una intensidad en el tiempo, en la frecuencia de permanecer juntos, genere problemas de violencia familiar. Definitivo que sí.
¿Cómo le hacemos entonces? Porque, repito, la pandemia se nos va a ir, por lo menos este año, vamos a seguir atravesando por esta situación. Sí. Aquí en México el semáforo en la mayoría de los estados sigue en naranja, aquí en el estado de Veracruz también. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das? Okay. Porque has explicado muy bien esta situación de que pues se han perdido pues nuestras rutinas, ¿no? Y estamos confinados y eso va a propiciar, es normal que propicie mayor estado de violencia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para fomentar una mejor salud mental, estar más tranquilos, más equilibrados? Sí. Obviamente, además de ir a un terapeuta, ¿no? Claro, una opción es una psicoterapia, puede ser presencial o puede ser en línea, ya podemos dar los terapeutas la consulta por video, pero independientemente de llegar o no a un servicio privado o público, porque también hay universidades, hospitales que están dando video consulta o consulta presencial, algunos lo hacen totalmente gratuito como una forma altruista de apoyo a la sociedad. Pero si no llegas al punto tal de conseguir la psicoterapia, hay elementos que denominamos estilos de vida saludables. Y desafortunadamente es un arma de dos filos. Por ser persona, por ser humano, esto es tan natural y tan fácil como difícil se nos hace. Porque lo tenemos, porque es parte de nuestro repertorio, pero no analizamos cómo lo podemos usar y a menudo lo ignoramos. ¿De qué estamos hablando? De una alimentación equilibrada, que normalmente no lo hacemos. Olvidemos la pandemia. Como ser humano requerimos nutrientes, requerimos una proporción, una distancia entre alimentos, una cantidad no exagerada pero suficiente, de tipos distintos de alimento y agua. Todo eso que es esencial para sobrevivir, a menudo no lo hacemos. Mezclamos lo comercial y vemos el producto con cierta etiqueta, con ciertos colores, con ciertos saborcitos artificiales. Nos vamos por todo ello en lugar de nutrirnos sanamente. Una recomendación específicamente ahorita con tiempos de pandemia es regular la alimentación. No comer en exceso, no dejar de comer, mantener la energía suficiente para las actividades que ahora son distintas al modelo tradicional. Pues primero, una alimentación. Y no digo primero porque sea la más importante, es un punto. Otro, el ciclo sueño-vigilia. Por ejemplo, tú y yo hablamos al respecto en las empresas de la famosa NOM 035, de la prevención de riesgos psicosociales. Ahí está determinado que dentro de las empresas el capital humano necesita prestarle atención al ciclo sueño-vigilia, por todas las repercusiones negativas que puede tener si no lo hacemos. En este momento de manera personal, independientemente si tienes empleo, si tienes empresa, si trabajas o no, es indispensable regular el sueño. Con estos cambios, con la cuarentena famosa, mucha gente empezó a dormirse más tarde y al no tener nada que hacer por la mañana, entonces se levantaba también muy tarde, se alteró su ciclo de sueño. ¿Sí? Y esto genera una desproporción en las actividades diarias y un malestar emocional. Entonces, ¿qué se recomienda? Si lo normal para tu persona es dormir 7 horas, si necesitas 8 o 9, las que tú necesites como organismo, respétalas. Y de preferencia, dormirte en un mismo horario, levantarte a una misma hora, todos los días pues laborables, ¿verdad? Por lo menos de lunes a viernes o sábado. Ya si el domingo quieres cambiar, no importa, pero por lo menos tener una rutina de sueño, que este sueño sea reconfortante. Claro, reparador. Exacto, reparador. No son solo las horas, que duermas en un colchón confortable, que la temperatura ambiente sea la adecuada, que no tengas distracciones. Y un aspecto muy importante, no te quedes con el celular, con la tableta o incluso con la Smart TV todo el tiempo previo a dormir. Mantén un espacio, mantén un tiempo entre que terminas de usar los gadgets y ya tu ciclo de sueño, porque si no te quedas alterada o alterado y no descansas igual. Lo mismo, de preferencia, que no existe iluminación, aunque sea alterna, en la habitación, pues para que puedas descansar bien, mejor, ¿verdad? Entonces, el ciclo de sueño entonces es importante. Vemos alimentación y sueño, básicos. Ahora, la convivencia, decíamos, bueno, si se puede en persona, qué bien, pero si vives sola, si vives solo, pues por lo menos tener una llamada telefónica, mensajería que ahora hay, videoconferencia o videollamada, todo lo que puedas tener donde te mantengas socialmente activa o activo. Ese sería otro elemento. Uno más, el uso adecuado del tiempo libre, que muchas veces es en exceso el tiempo que tenemos por la pandemia. ¿Y qué podemos hacer?
Leer, si ese es tu hábito, porque volvemos al punto, no vamos a cambiar radicalmente, vamos a continuar como éramos, pero enfatizándolo. Entonces, leer. ¿Te gustan los videojuegos? Un rato de videojuegos. ¿Te gusta explorar en Internet? Explora en Internet, ¿verdad? O sea, las actividades a las que estabas acostumbrada o acostumbrado que te distraen, realízalas. Un poco de deporte, dentro o fuera de casa, con las medidas convenientes, pero también algo de deporte, de ejercicio físico. No es por tener un cuerpo atlético o ganar un concurso de belleza, es por salud física y mental, es por ese equilibrio. Y en general, actividades de la vida cotidiana. Algo muy importante que ya pues damos por hecho, pero que en estos momentos es básico: lavado de manos, cubreboca, distancia apropiada, lugar higiénico, salidas solo para lo indispensable, no aglomeraciones, no festejos innecesarios y de preferencia ninguno, ¿verdad? Es decir, los lineamientos que el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales nos han dado para esta sana convivencia, debemos respetarlos. En el ámbito de las empresas tenemos los lineamientos y la estrategia del regreso a la llamada nueva normalidad. Ahí intervienen la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y todo se instrumenta mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es para las empresas privadas, y aunque se lleva en la pública, pues lo dirige el Seguro Social. Entonces, hagamos caso a esos lineamientos. Por ejemplo, los varones, a mí me gusta utilizar barba. Yo usaba barba antes de la pandemia. Se dijo: no barba o bigote recortado, pues me la rasuré. Independientemente del gusto personal, ahorita necesitamos observar el bien común, la convivencia, el no contagiar, el cuidarnos entre todos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos algunos de los tantos ejemplos de lo que se puede hacer, y que, como decía, es algo sarcástico incluso, no solo irónico, sino llega a ser sarcástico. Lo tenemos y no lo usamos, es gratuito y no lo valoramos. ¿Sale? Así es, y qué bueno que nos das todos estos tips, porque te repito, la gente para todo le podemos echar la culpa a la pandemia, ¿no? ¿Tengo dinero o no tengo dinero? Exacto. ¿Tengo familia o no tengo familia? O estoy bien o estoy mal, o me estoy llevando peor o mejor con mi pareja o con mi familia, Sí. y todo es la pandemia, cuando la verdad es que nosotros podemos hacer algo al respecto. Así es. Con esto que me dices, te escucho y pienso en aquella frase de mente sana en cuerpo sano. Por supuesto. Gracias por esta entrevista, gracias por todos los tips que nos has dado, ¿sí? Y pues muchas gracias por escucharnos. Agradecemos al doctor Juan Carlos Fuentes Purón por todos estos consejos. Gracias. Gracias, Connie.